Gálatas capítulo 5, verso 17. Vamos a hablar los próximos minutos acerca de lo que es el hombre espiritual. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. El hombre espiritual. Gálatas 5, verso 17, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Padre, gracias te damos por esta bella oportunidad que nos concedes poder, Señor, desembocar a las aguas salutíferas y cristalinas de tu Espíritu, Señor, donde se regocije el alma hambrienta, porque podemos abastecer, oh Dios, nuestra sed espiritual. Te damos las gracias por este recinto sagrado, porque se convierte en un río, Señor, aleluya, Padre Celestial, en medio del aprisco, en medio del rebaño, donde las ovejas, nosotros, Señor, en calidad de oveja, tomamos el agua espiritual. Permítenos, oh Dios, esa agua que viene, Señor, del trono de tu gracia, y podamos abastecernos, fortalecernos, liberarnos, alimentarnos como solamente tú sabes hacerlo en este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, buen Dios. Puede tomar asiento, amado. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendecido sea el nombre del Señor. El hombre es espiritual. No le voy a hablar de, ¿verdad? Gloria a Dios por siempre. Esos famosos libros que son 3 tomos de Paul Yonggi Cho. Porque diserta sobre este tema. Muchas predicaciones hay sobre este tema. Muchas enseñanzas hay sobre este tema, porque es demasiado vasto lo que la Biblia en este tema nos ofrece. Yo solamente quiero, de forma general y de forma simple y sencilla, amados, llevarlo por la palabra del Señor a cosas que nos caracterizan o que nos dan un retrato de lo que debe ser o de lo que es el hombre espiritual. Sabemos que el mundo, y no solamente me atrevo a decir en el mundo, sino dentro del reino de Dios, dentro de la misma iglesia, pues hay 2 puertas y hay, ¿verdad?, 2 caminos. Hay un camino ancho y hay un camino angosto. Hay una multitud que son muchos los que andan por él, pero hay también una puerta angosta, un camino angosto, y aunque son pocos, también allí hay, gloria al Señor, muchos que están caminando. Algunos que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Cuántos le dan gloria al nombre del Señor? Algunos, gloria al Señor, que están negándose a sí mismos, tomando su cruz cada día y siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y diciéndole: aunque un ejército acampe contra mí, yo, aleluya, he estado amparado siempre por la diestra tuya, y por eso estoy todavía, alabado sea el nombre del Señor, en pie. Por lo tanto, te voy a seguir sirviendo, te voy a seguir adorando, aunque muchos caigan, aunque muchos no quieran, aunque muchos se queden. Yo me levanto y camino, alabado sea el nombre del Señor. Y es que lo más íntimo de usted, quien lo conoce, como dice el apóstol Pablo, es el espíritu suyo. Y es que lo más íntimo de Dios, quien lo conoce, no es la iglesia, ni son los ángeles. Lo más íntimo de Dios, quien lo conoce, es el Espíritu de Dios. Así como el Espíritu de Dios conoce lo más íntimo de Dios, así el Espíritu nuestro conoce lo más íntimo de nosotros. Es en el Espíritu nuestro donde se mueve la realidad de lo que en sí realmente nosotros somos. Es ahí en el Espíritu donde está ese juez con ese martillo en la conciencia diciéndonos: estás actuando mal. Es ahí donde está esa Corte Suprema dentro de nosotros.
Y cuando nosotros logramos, y esa es la intención de Dios, la intención de Dios es que lo más íntimo de Él tenga intimidad con lo más íntimo de nosotros. A veces nosotros nos detenemos mucho en la apariencia, y eso fue lo que el Señor le dijo al profeta Samuel: no mires la apariencia, porque el hombre considera la apariencia, pero yo no considero la apariencia. Lo que yo veo es el corazón. Y tú te has detenido a ungir gente que no has debido de ungir, porque no está ahí mi propósito. Alabado sea el nombre del Señor. El ungido, el que yo quiero, no está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y Samuel dijo: si así es, entonces yo no me muevo. Pero aquí falta uno. Sí, dijeron: falta el que huele a oveja, falta el pequeñito, falta el número 8, falta el octavo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ese está allá con las ovejas, ese está allá trabajando solo, ese siempre se la pasa con el rebaño. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, estaba con el rebaño, pero peleaba con osos. Estaba con el rebaño menospreciado, pero peleaba con leones defendiendo el rebaño, porque estaba en la óptica divina para Dios un día levantarlo, y a través de él en todo Israel y en el campamento glorificar el nombre como solamente él sabe glorificarlo. Alabado sea Dios. Porque nosotros juzgamos por la apariencia, pero Dios considera ni tan siquiera lo que se mueve en el alma. Lo que se mueve en el alma es anímico. Una sede del alma es el corazón, y el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ayer te decía una cosa y hoy te dice otra. El año pasado te decía una cosa y hoy te dice otra. Es más, Proverbios dice que maldito es el hombre que confía en su propio corazón. Hay una maldición para aquellos que depositan su confianza en su corazón. El corazón es engañoso. Más que todo, oiga eso, más que todas las cosas, y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová, que escudriñas el corazón. ¿Cuántos creen que delante de Dios, como decía la lectura que se leyó en el principio, delante de Dios estamos expuestos? Dios nos conoce tal como somos, y de Él no podemos escondernos. La oscuridad más densa brilla como una estrella, como un sol delante de la presencia del Señor. Aquí nos queda otra, amados, que rendirnos y decirle: tú tienes razón, te voy a adorar, te voy a glorificar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el alma te dice una cosa, y a veces nos movemos en el alma, en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento y en nuestra voluntad. Pero cuando el hombre se vuelve espiritual, cuando la vieja criatura la alejamos lo más lejos posible, entonces caminamos como señala el proceso normal el libro de los Proverbios, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. En el día perfecto nosotros nos perfeccionamos, porque perfecto no hay ninguno, solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la intención es que el Espíritu de Dios tenga un encuentro no con nuestra carne, que viene del polvo y al polvo volverá, no con el alma nada más, sino que Él quiere tener un encuentro con nuestro espíritu, con la parte esa más noble, con la parte, es como el atrio exterior, la parte del cuerpo, es como el lugar santo, el alma, y es como el lugar santísimo.
allá el Espíritu. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santo operaban los sacerdotes. Pero en el atrio exterior estaba todo el mundo, era lo que todo el mundo veía, ese era Israel, ahí estaba todo Israel. Entonces nosotros por compararlo, somos de igual manera. Tenemos un atrio exterior, el cuerpo, lo que usted puede ver. Tenemos un lugar santo, el alma, donde ministramos para Dios. Pero tenemos algo más adentro, lo más profundo. Ahí donde Dios quiere encontrar con nosotros. Le digo, el encuentro que Dios busca no es un encuentro en la carne, no es un encuentro almático y anímico nada más. Es un encuentro espiritual. Y es por eso que nosotros debemos de dejar, amados, la carnalidad y volvernos espirituales. Es por eso que nosotros somos invitados por el apóstol Pablo, por las Sagradas Escrituras, por el Espíritu de Dios y por el Dios del Espíritu a mantenernos lejos de las obras de la carne. ¿Para qué? Para que andemos en el Espíritu, para que seamos espirituales. Siendo espirituales vamos a ver a través de los ojos del Espíritu. Siendo espirituales vamos a escuchar a través de los oídos del Espíritu. Siendo espirituales, gloria al nombre del Señor, vamos a pensar a través de la mente del Espíritu. No tenemos cualquier mente, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Si es que somos espirituales. Hay cositas que le quiero decir y cosas tan sencillas como el verso que le mencioné en el principio. El hombre espiritual adora en el Espíritu. Una característica del hombre espiritual es que el hombre espiritual no adora en la carne, adora en el Espíritu. Cuando usted vea a un hombre o a una mujer adorando en la carne, entonces usted de una vez deduce que allí no hay espíritu alguno. Que el Espíritu de Dios estará en algún otro lugar, pero no está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo me miran. Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El hombre espiritual, ¿cómo adora? Adora en el Espíritu. El hombre espiritual en el momento de la adoración vierte su corazón delante de Dios y deja que el perfume de su corazón, como aquella mujer lo derramó con nuestro Señor Jesucristo, aquel frasco de alabastro, ese hombre y esa mujer que es espiritual y está adorando, ¿qué es lo que hace? Lo da todo, pero lo da no para que lo vean por fuera, tampoco lo da del alma, gloria al nombre del Señor, nada más, sino que lo da desde lo más profundo de su ser, lo da desde lo más profundo de su corazón, alabado sea el nombre del Señor, desde lo más profundo de su misma naturaleza. En el Espíritu adora, en el Espíritu adora, en el Espíritu adora, en el Espíritu adora. Por eso nosotros, cuando tenemos, amados, nuestros devocionales, debemos de aprender este principio: adorarlo como en el Espíritu, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y yo le voy a decir algo, cuando los músicos toquen en el Espíritu, cuando los cantores canten en el Espíritu y cuando usted y yo nos unamos a adorarlo en el Espíritu, la atmósfera en este lugar se va a poner ardiente, no caliente, ardiente, 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 y las serpientes se van a tener que ir y los escorpiones se van a tener que ir y los malestares se van a tener que ir y las enfermedades se van a ir. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay algo que trae liberación y no siempre es el toque de los creyentes, el toque de la mano me refiero, sino la unción de Jehová.
Y la unción de Dios, la presencia de Dios se detona cuando hay adoradores que no adoran en la carne. ¿Usted ha visto adoradores que se la pasan como los ventiladores? Viendo para todos lados. Adoradores que están en la casa del alfarero, por no decir el taller, la iglesia, y están pensando en lo que van a cocinar cuando lleguen, en lo que van a poner en la mesa, en las pupusas que van a hacer, en los tamales que dejaron afuera. ¿En qué es el menú de la tarde? ¿O están pensando en cualquier cosa? Esos adoradores, ¿de qué clase son? Adoradores carnales. Piensan en las cosas de la carne, maquinan cosas de la carne. La carne tiene instintos, la carne tiene deseos, la carne tiene pasiones, la carne tiene concupiscencias, la carne da para lo peor. Gloria al nombre del Señor. Pero el Espíritu hace por medio de la unción que tiene, hace quemar toda obra de la carne. El Espíritu, gloria al Señor, se gobierna sobre la carne. Hacemos morir por medio del Espíritu las obras de la carne. Hay un elemento más poderoso que la carne y se llama Espíritu de Dios, la unción de Dios, la gloria de Dios. ¿Cuántos le damos gloria a ese Dios por ese santo y buen Espíritu? Que si no fuera por ese Espíritu, amado, donde nosotros estuviéramos, ya nos hubiera arrastrado el diablo a través de nuestra propia carne. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate no solamente de la doctrina, sino cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Por eso es que David, cuando tocaba el arpa y adoraba a Dios y agarraba, amado, esos salmos con los que se identifica en el libro de los Salmos, la atmósfera donde David se encontraba empezaba a recalentarse. Y cuando la atmósfera donde David rascaba el arpa se recalentaba, los demonios que atormentaban a Saúl, los demonios que poseían la vida de Saúl, decían: ¿por qué puerta vamos a salir huyendo? Porque la atmósfera está demasiado caliente. Aquí la gloria de Dios está llegando y está descendiendo. Tenemos que salirnos. Y dice la Biblia que lo dejaban libre y salían. ¿Por qué? No porque David los reprendía, es que los demonios lo que no pueden confrontar es la gloria de Dios, es lo que no pueden confrontar es la presencia de Dios. Lo que nosotros necesitamos es la gloria y la presencia de ese Dios para que se vaya todo quebranto, amado, y toda malicia del diablo generada mismo en las huestes celestiales de maldad. Por eso es que aquel profeta llamado Eliseo también dijo: yo sé que Dios está en el desierto donde nos encontramos. Yo sé que Dios es el Dios de los milagros. Yo sé que Dios es el Dios que responde. Yo voy a invocar el nombre de Dios. Es más, yo voy a profetizar. Yo sé que yo voy a recibir rema. Yo sé que el Espíritu de Dios habla. Yo sé que el Espíritu de Dios manifiesta cuál es la voluntad de Dios. Pero yo necesito un tañador. Yo necesito un músico. Yo necesito a alguien que adore a Dios en espíritu y en verdad. Y le hicieron llegar un tañador. Le hicieron llegar un músico.
Y ahí viene la parte de lo que es la adoración. Cuando el músico, cuando el tañedor empezó a adorar a Dios, esta vez no eran demonios, no era liberación lo que se necesitaba hacer. Esta vez era conquistar el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que Dios revelara su voluntad, para que Dios dijera qué es lo que tenían que hacer. Llevaban 7 días sin comer. Llevaban 7 días en el desierto. Las bestias estaban ya por morirse. Estaba difícil la situación. Gloria al nombre del Señor. Los hombres, el ejército estaba ya desfalleciendo. Y entonces Eliseo dice: déjenme consultar a Dios, pero necesito entrar en una atmósfera de adoración. He ahí la causa por la cual hay instrumentos. He ahí la causa por la cual hay adoradores. He ahí la causa por la cual hay agrupación. He ahí la causa porque ellos con lo que hacen son capaces de traer desde arriba la presencia de Dios. Y ellos, a través de la música, son capaces de llevar al pueblo a la presencia también de Dios. Ellos son un instrumento importante. Será por eso que son sacudidos por el diablo. Será por eso que el diablo a los músicos los ataca como a ninguno a veces. Será por eso, gloria al nombre del Señor, que el que tiene un instrumento y lo sabe tocar tiene que vivir en el Espíritu. No sé si está de acuerdo conmigo. Le estoy diciendo cosas extrañas. Alabado sea el nombre del Señor. El que pretende ser músico o el que pretende adorar a Dios en espíritu debe de saber que le van a tirar duro como a piñata. ¿Cuántos líderes de músicos están escarriados? ¿Cuántos músicos mismos, hermanos, levitas, tañadores están descarriados? Claro, si con lo que hacen provocan a que Dios suelte lo que hay en su corazón. Y hay algo difícil, hermano, en lo que nosotros nos quebramos la cabeza. Descubrir qué es lo que hay en el corazón de Dios en cuanto al asunto que tú le estás pidiendo. Eso es lo difícil. Yo quisiera saber lo que hay en el corazón de Dios acerca de muchas cosas. Pero eso está reservado. Y eso a Él le place revelarlo. Si pertenece al campo de la revelación, un día te lo va a revelar. Por eso que tienes que seguir clamando. Por eso que tienes que seguir pacientemente esperando en Él. ¿Cuántos creen que la boca de Jehová todavía habla? Aleluya. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios todavía está activo? Alabado sea el nombre del Señor. Es más, estamos en la dispensación del Espíritu. Así es que, hermano, por favor, le voy a decir, vienen tiempos de gloria. No para la iglesia en general, solamente para Torre Fuerte me refiero. Vienen tiempos de gloria. Lo mejor nosotros no lo hemos tocado todavía, pero estamos por tocarlo. Hay cosas que se van a detonar, pero ¿sabe qué? Tenemos que cambiar la metodología. Tenemos que, hermano, dejar el ámbito cuadrado en el que nos hemos mantenido y salirnos, gloria al nombre del Señor, y empezar a adorar a Dios. Por eso es que David dijo: yo me voy a salir, gloria al Señor, de ese cuadro. Yo me voy a salir de ese carapacho, y aunque se burlen de mí, yo voy a adorar a Dios en el Espíritu. Y allá había una mujer carnal, y allá había una Mical que estaba pensando en la carne. Mira cómo se comporta. Él es el rey, él es el representante de toda la nación, y míralo como un vil de que danzando para su Dios. Y cuando aquel descubrió, porque la vio detrás de la celosía en la ventana, dijo: no es para la carne ni en la carne, es para mi Dios. Y como es para mi
Dios, lo voy a hacer con más fuerza, lo voy a hacer con más fuerza, lo voy a hacer con más fuerza. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria? El salmista es el salmista, gloria al Señor, que encontramos como David en los salmos, por lo que hacía delante de Dios. Él quebraba los esquemas. Él quebraba los esquemas. Y vienen momentos en que vas a sentir ese calor en tus pies. Y vas a tener que salir como corderito de la manada. Y no te vas a golpear porque lo vas a hacer en el espíritu. Ni vas a golpear a nadie, porque si golpeas a alguien estás en la carne. Si le das un trompón a alguien estás en la carne. Si te caes y te quiebras la cabeza, estás en la carne. ¿Cuántos creen que el que está en el Espíritu de Dios lo dirige? Alabado sea Dios por siempre. Es que es bonito, es precioso cuando es el Espíritu de Dios. Ese encuentro del Espíritu de Dios, lo más profundo de Él con lo más profundo de nosotros. Cuando ese encuentro se logra, alabado sea el Señor. Mira, no hay diablo que se te acerque, no hay demonio que se te acerque, no hay ejército de las tinieblas que se te acerque, no hay enfermedad que se te acerque. Se te va el malestar, se te van los dolores, se te va la tristeza, se te va la angustia. Alabado sea el nombre del Señor, porque empiezas a reaccionar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, como nosotros estamos acostumbrados a que si no hay músico, a que si no hay esto, que si no hay melodía, que si no hay pandero, es que yo tengo que sentir lo que está afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Empieza a hacerlo en el Espíritu, adorarlo en el Espíritu, sea en el templo, o sea, dijo el Señor, aleluya, en la montaña, sea donde sea. Se solicitan allá arriba por el Padre adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El que anda en el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Adora en el Espíritu. Adora en el Espíritu. También el hombre espiritual, según Judas 1:20, vamos a Judas 1:20, se identifica por algo más. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Qué es lo que dice? Orando en el Espíritu. El hombre espiritual no solamente adora en el Espíritu, reconoce la grandeza, reconoce sus deficiencias, sus pecados, reconoce sus límites y no llega con reclamaciones. Sino que llega como llegaron aquellos tres que vinieron del lejano oriente preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque la estrella hemos visto allá en oriente y hemos venido y venimos con un propósito, venimos para adorarle. Venimos para adorarle. Cuando adoramos en espíritu, cuando hay una congregación que adora en espíritu, esa congregación, hermanos, pasa a otro nivel. Y es la intención de Dios, hacernos pasar hacia otro nivel. Un nivel de intimidad donde lo más profundo de la congregación, el espíritu de la congregación tiene conexión con el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se encuentra con el Espíritu de nosotros como creyentes. Cuando ese encuentro se logra, hermanos, se van la carnalidad. Pero también cuando oramos, existe la tendencia de también orar en la carne, como hablando consigo mismo. Aquel fariseo decía: yo, Señor, te adoro, te alabo, te bendigo, porque
soy tu siervo. Y como fariseo, puedo, teniendo el conocimiento de quién tú eres, puedo entender lo que debo de hacer. Y como entiendo lo que debo de hacer, entonces, tú sabes, Señor, que yo ayuno 2 veces a la semana. Yo guardo el sabbat. Yo asisto a la sinagoga. Yo aquí, yo allá. Y al final dice, y no soy como ese que está ahí, como ese publicano. Y el publicano decía ya, si pudiera, Señor, ser propicio a mi pecado, si pudieras perdonar, oh Dios, mi maldad. Aquel era publicano, aquel era un ajeno a la ley, aquel no tenía el conocimiento que tenía este, aquel no tenía la condición que este tenía. Pero ¿sabe quién? Usted sabe quién descendió justificado para su casa. Jesús lo dijo. Porque el fariseo hablaba consigo mismo. Y qué triste es cuando nosotros hablamos con nosotros mismos. Ya eso no es diálogo, eso es monólogo. Ya eso no es ni tan siquiera orar en la carne. Eso es hablar disparates, hermano. Pero cuando tú estás alineado con el Espíritu de Dios, las peticiones tuyas salen del corazón. Por eso es que se siente cuando alguien está intercediendo en el Espíritu, porque provoca algo en la parte externa. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, mi casa se llenó de cueva de ladrones, pero mi casa tiene un nombre. Mi casa fue, es y será llamada casa de oración. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. A mi casa se viene a orar. Pero a orar ¿en qué condición? Como los fariseos. No, se viene a orar en el Espíritu. Fíjese que Efesios 6:18 dice, en todo tiempo tienes que orar. Orando dice en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo tenemos que orar? Orando en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Pero escuche, antes de decirnos en el verso 18 que tenemos que orar en todo tiempo, que tenemos que presentar súplicas en la oración y que la oración tiene que ser en el Espíritu y que tenemos que velar en ella con toda perseverancia y súplica y que tenemos que orar por todos los santos, yo tengo que entender que usted es santo y yo tengo que entender que yo tengo un deber sagrado delante de Dios y ese deber sagrado es el de yo presentar la vida suya en la presencia de Dios y identificarme con lo que dijo el profeta Samuel: lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, dejando de rogar por todos ustedes. Yo tengo un ministerio, dijo Samuel, y es el de interceder, el de orar, el de presentar súplicas delante de Dios. Pero ¿qué clase de súplica? ¿Qué clase de oración perseverante? En el Espíritu. Por eso es que ellos clamaban y Dios les respondía. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ora en el Espíritu. Pero Pablo primero dice que tenemos que estar armados. Del verso 10 al verso 17 de Efesios 6, Pablo presenta el cuadro de la armadura del cristiano. Para orar en el Espíritu, en otras palabras, y cumplirlo del verso 18, hay que cumplirlo del verso 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 y 10. Pablo dice que tenemos que estar como con el yelmo de la salvación. Pablo dice que tenemos que tener ¿qué? La coraza de justicia. Pablo dice que tenemos que tener ¿qué? El calzado del apresto del evangelio de la paz.
Pablo dice que tenemos que tener ¿qué? La espada del Espíritu. Pablo dice que sobre todo tenemos que tener ¿qué? El escudo de la fe. Y con el escudo de la fe, con la coraza de justicia, con, hermanos, el yelmo de la salvación, con el calzado del apresto del evangelio, gloria al nombre del Señor, en el Espíritu, meternos al campo de la batalla. No te puedes meter a un campo espiritual en la carne, porque vas a terminar endemoniado. No, oiga, se lo voy a repetir. No te puedes meter en el campo espiritual en la carne, porque vas a terminar, voy a decir, no endemoniado, lesionado. Vas a terminar apaleado, como aquellos hijos de Seba que se metieron al campo, ¿qué? Al campo espiritual, y los demonios dijeron: ah, tú vienes al campo espiritual y vienes sin nada, vienes en la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Te vamos a decir una cosa: a Pablo lo conocemos y al Cristo que predica Pablo también, pero ustedes son los hijos de Seba. Agárrense que ahí vamos detrás de ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Y salieron huyendo, porque no se puede enfrentar al enemigo en la carne. No sé si estoy hablando doctrina rara. Es en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén que debemos de orar? Es con toda la armadura, no alguna, con toda la armadura de Dios. Y cuando usted está con toda la armadura de Dios, entonces se mete en el campo de batalla y entonces orará en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y entonces los infiernos van a temblar, y entonces va a pasar lo que dijo la reina aquella. Gloria al nombre del Señor. Yo le temo más a un hombre de rodilla que a todos los ejércitos de Inglaterra que vengan contra nosotros, porque un hombre de rodillas tiene más valor, porque mueve el ejército de la hueste celestiales. Alabado sea el nombre del Señor, y los tiene a su favor. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos?, dijo Josué. No, le dijo: yo he venido como príncipe de los ejércitos celestiales a librar una batalla a favor de ustedes. Como el príncipe de los ejércitos de Dios. Entonces Josué dijo: este es el jefe y comandante. Sí, le dijo. Te voy a repetir lo que le repitieron allá en el 4 de Éxodo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y Josué dobló sus rodillas y dice: y le adoró. Nunca un ángel de Dios recibió adoración. Y cuando a un ángel alguien le dio adoración, el ángel le dijo: no me adores a mí, adora a Dios. Pero este recibe adoración. ¿Por qué? Porque era más que un ángel. Lo que le quiero decir es que Jesucristo se mete en la batalla, que Jesucristo se mueve a favor del hombre que ora en el Espíritu, porque el hombre que ora en el Espíritu, alabado sea el nombre del Señor, mueve los arcángeles del cielo como Daniel, mueve los ángeles, mueve las huestes celestiales, mueve Jehová de los ejércitos se mueve a su favor. Alabado sea el nombre del Señor. Y tiembla el infierno, y tiemblan las huestes celestiales de maldad, y tiemblan los gobernadores y los principados y las potestades, cuando una iglesia como la iglesia primitiva la iglesia primitiva oraba en el Espíritu. Pedro está preso, Jehová, Pedro está preso, nuestro pastor está preso, intercedía, glorifícate, mañana lo matan, mañana muere nuestro pastor. Y empezaron a gemir, a clamar en el Espíritu. Y cuando Dios vio la iglesia intercediendo en el Espíritu, y cuando la iglesia
se dedicó a orar en el Espíritu, Dios envió que liberación allá en la cárcel. Las cadenas se cayeron, se manifestó en la cárcel la gloria de Jehová y se les apareció tocando la puerta en la misma iglesia el apóstol Pedro. Tanto así que algunos no lo creían. Orando en el Espíritu, amado. Jesús, Marcos 8:12, gimiendo en el Espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Tan adiestrado estaba el Espíritu de Jesús a la oración, a la intercesión, que por cosas hasta insignificantes, vamos a decir, Él gemía en el Espíritu. Jesús dice que gimiendo en el Espíritu, al ver la condición de ellos, que le decían: si tú eres, danos señal. Pero lo hacían con un espíritu de soberbia, de arrogancia. Y querían complacencia a sus antojos solamente para desafiar a Jesús. Eso hizo o provocó a que Jesucristo gimiera en el Espíritu. A que Jesucristo hiciera aquello que se hace en la oración: gemir. Solamente los espirituales gimen en el Espíritu. Solamente los hombres y las mujeres, solamente las iglesias o las iglesias espirituales, en ellas se escucha el gemir de gente espiritual. Hay gente que ni tan siquiera sabe lo que es gemir en concepto, mucho menos en práctica, jamás. Por eso le decía, es tiempo que pasemos de un nivel a otro. Y cuando adoremos en el Espíritu, Dios se va a manifestar en nuestros devocionales. Y cuando oremos en el Espíritu, Jehová enviará ángeles administradores de la gracia y la salvación a que manifiesten todo el poderío que Él les ha dado. Y la atmósfera donde estamos, en ella sea el Dios santo y poderoso glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto creen que la gloria del Señor limpia, purifica, quita el calzado de tus pies? Porque el lugar que pisas santo es. Donde está Jesucristo y la santidad de Jesucristo, los demonios no tienen cabida. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy se lo está diciendo el príncipe de los ejércitos de Jehová a Josué, y unos días más adelante los muros de Jericó están en el piso. Aquellos muros en los que confiaban en la protección que aquella gente y aquellos reyes tenían. ¿Sabe qué hizo Dios? Se los tiró al piso. ¿Con qué? Con el ejército celestial, porque no tocaron los muros ni tan siquiera con un dedo. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban dando vueltas en el Espíritu, estaban orando en el Espíritu, estaban sitiando en el Espíritu, estaban dando pasos de fe en el Espíritu. Creían, por eso se movieron en fe, y el que se mueve en fe verá la gloria de Dios. Pero solamente los espirituales se pueden mover en fe. Qué tremendo es cuando hay gente carnal, la gloria del Señor no desciende. Cuando estamos en la carne, la gloria de Dios no nos toca. Vemos que los demás se gozan y nosotros no nos gozamos. Tienen que ser desbloqueadas las vías, gloria al Señor, pero nosotros tenemos que cambiar de estado. Tenemos que pasar de un estado de carnalidad a un estado espiritual. Lo que más hay en esta dispensación es espíritu. El que está vago es porque quiere, el que está carnal es porque quiere, el que está vacío es porque quiere, porque lo que más hay es unción de Dios puesta aparte para los que la buscan en espíritu y en verdad. No sé si me está entendiendo. Oiga esto, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El que está en el espíritu cuando ora, no solamente gime, sino que clama. Y una cosa es orar y otra cosa es clamar. Lo hemos explicado en otras ocasiones. Cuando Dios le dice a Jeremías, no le dice ora, le dice clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero tienes que clamar. En algún lugar se tiene que manifestar de parte de nuestro espíritu el gemido y el clamor, y es en el tiempo de oración. ¿Sabe por qué hay gente que se duerme en el tiempo de oración? Porque están en la carne. Porque cuando estás en el espíritu pasas al nivel del gemido o pasas al nivel del clamor. Y cuando pasas al nivel del gemido y cuando pasas al nivel del clamor, te va a pasar lo que le pasa a muchos aquí cuando pasan a predicar, que empezamos a sudar. Aquí se pueden dormir todos, pero menos yo. ¿Por qué? Porque yo estoy en operación puesto. Cuando nosotros ponemos en operación el espíritu, nosotros en el tiempo de oración clamamos. Y cuando cambiamos de nivel, pasamos al gemido. Y cuando pasamos al gemido, hermano, ahí es donde empieza a manifestarse la gloria del Señor. Y tu alma recibe abrazos de Dios que nunca había recibido. Y tu alma recibe asistencia de Dios, cuya asistencia nunca la había recibido. Cuando Jesús está en Getsemaní, Jesús no ora. Jesús está en el Espíritu. Jesús está bajo la sombra de la cruz. Está a pocas horas del Gólgota. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Estando en el Espíritu, clama. Estando en el Espíritu, gime. Eso es lo que hace un hombre espiritual. Jamás se va a dormir un hombre espiritual. Antes de ello, mejor se levanta, se restriega la cara en el lavamanos, se mete agua fría y regresa al campo de batalla. Nunca va a perder la batalla. Oiga lo que le voy a decir. Por muy cansado que esté el cuerpo obedece al espíritu cuando el espíritu está enseñoreado de la carne. Pero cuando es más carne que el espíritu, ahí estamos roncando. Cuando somos espirituales nos convertimos en ese vehículo, en ese conducto, ya que el mismo Espíritu intercede por nosotros. 8:26 de Romanos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Tú quieres gemir? Dile, Espíritu de Dios, yo te doy derecho legal. Yo te entrego mi cuerpo como un vehículo, como un conducto para que tú fluyas en él. Me voy a encargar de preparar ese ducto. Me voy a encargar de limpiar el templo. Me voy a encargar de vivir en santidad, de vivir consagrado a ti. Y cuando eso suceda y empecemos, hermanos, a orar en el Espíritu, ¿sabe qué va a hacer el Espíritu? Va a descender donde tú estás y va a poner todo su ejercicio en operación. Y ya no tú, Él va a empezar a través de tu cuerpo prestado a gemir con gemidos indecibles,
Gemidos que no se entienden. Los gemidos, escucha, cuando tú oras con palabras, el diablo las está escuchando y luego se dirige en dirección a que no se cumpla lo que tú estás pidiendo, porque él pone estorbos, le está dando a entender al enemigo. Pero cuando tú gimes, o el Espíritu de Dios a través de ti gime, los gemidos son indecibles, no solamente para los que están en tu entorno, sino que son indecibles para el mismo diablo y para los demonios. Los demonios no entienden el gemido de un alma. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Es el gemido, es el gemido, es el gemido. Alabado sea Dios, lo que le da a Dios la naturaleza real de lo que es tu necesidad. Era gimiendo que estaba Ana allá en el altar diciendo: yo tengo el vientre cerrado, no tengo, gloria al Señor, oh, vida en mi vientre. Pero lo decía gimiendo, lo decía gimiendo. Ni el mismo sacerdote podía entender lo que ella decía, porque lo decía gimiendo. Y Dios entendió el lenguaje, porque si hay un lenguaje que Dios entiende, es el lenguaje del gemir. Yo lo que quiero es un bebé. Yo lo que quiero es un hijo. Es más, ni lo quiero para mí. Te lo voy a consagrar, Señor, pero yo quiero un hijo. ¿Sabes qué Dios dijo allá arriba? Muevan todos los recursos para que esa mujer, a la vuelta de un año, reciba un hijo. Y a la vuelta de 5 años tenga 3 más. Cuando Dios da en abundancia. Ella pidió 1, ¿le dieron cuánto? Le dieron 3 más. Ana no se quedó con el hijo. Dios le dijo: me entregaste 1, me lo entregaste, y vi que lo hiciste de corazón. Entonces me estás entregando lo único que yo te estoy dando. Como me estás entregando lo único que yo te estoy dando, entonces yo te voy a dar más. No sé si me está entendiendo alguien. No sé si hay oídos espirituales en esta congregación el día de hoy. No sé si usted está conectado en el espíritu, con el espíritu de la palabra. Usted pide algo para Dios y Dios dice: me lo está pidiendo para mí. O sea, se va a quedar sin nada. Le voy a dar lo que me pide para que me lo entregue, pero le voy a dar lo que le pertenece a ella. Eso sucede cuando pedimos en el Espíritu. El Espíritu Santo, oiga esto, el diablo tiene planes con tu casa, el diablo tiene planes destructivos con tu matrimonio, el diablo tiene planes destructivos con tu alma, el diablo tiene planes destructivos con tus hijos. Pero cuando tú te mueves al campo de la oración en el Espíritu entonces viene, se sirve de tu cuerpo como un vehículo, empieza a operar. Ya no eres tú gimiendo, el Espíritu gime con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor, y el Espíritu empieza a gemir como esas palomas, gloria al Señor, cuando están solitarias. Empiezan a gemir, empiezan a gemir, empiezan a gemir, empiezan a gemir, empiezan a gemir. Y en el gemido se mueven los ejércitos de Dios. En el gemido del Espíritu ya no eres tú, es el Espíritu. Y en el gemir del Espíritu se mueven los ejércitos de Dios, y los planes del diablo son desbaratados, y las intenciones del diablo son fracasadas, y los castillos que el diablo tenía preparados, gloria al Señor, y lo que estaba siendo consultado o preparado en la misma mesa de los demonios, viene el Espíritu de Dios y se lo destruye en la misma mirada, en los mismos ojos del diablo. Como iglesia tenemos que entender estas cosas. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque se escucha mucho cántico en la congregación, y gloria a Dios por los cánticos. Se escucha mucha palabra y mucha buena predicación, y gloria a Dios por las buenas predicaciones y por los predicadores comprometidos y responsables, que no vienen aquí con cualquier putín para el pueblo, cualquier comida chatarra. No, que vienen preparados como todo buen obrero.
responsable. Que no vienen aquí a improvisar ni a ver qué es lo que le da Dios. No, vienen preparados. Ya si Dios quiere hacer algo más, Él lo va a hacer a través del Espíritu, pero Él es responsable, ella es responsable. Pero se escucha mucha alabanza en las congregaciones. Se escuchan muchas buenas predicaciones, muy buenas alabanzas, pero ha desaparecido el gemir. Ha desaparecido el clamor de las congregaciones. La congregación no está tan espiritualizada. Las congregaciones están carnales, están pesadas. La pandemia parece que vino a hacerle daño a la iglesia en ese sentido. Hasta el día de hoy hay gente que le pesan las manos levantarlas delante de la presencia de Dios. Pero qué lindo cuando tú levantas las manos arriba y no hay un Ur ni un Aarón que te la sostiene, porque ahí arriba está el Espíritu de Dios y te agarra. Y se conecta contigo y te empiezas a sentir los ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y empiezas a funcionar en el Espíritu. Y te olvidas de cuántos vinieron. Y te olvidas de quiénes vinieron. Y te olvidas si hay alguien que trajo la misma camisa que tú tienes, por si la compraron en el mismo lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Y no estás pendiente tanto del moño. Si se tiene que desbaratar el moño, que se desbarata el moño. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Pero tú te vas a mover en el Espíritu, en la hora que te encuentres, no en el atrio exterior, no en el lugar santo, el lugar del servicio, sino en el lugar santísimo, donde está solamente tu alma y el Creador de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a terminar con un punto más. Tengo 3 puntos más, pero voy a terminar con este punto más. El hombre espiritual adora en el Espíritu. El hombre espiritual ora en el Espíritu. Y su cuerpo, por eso es que oiga lo que dice Pablo. No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, y no sabéis de que no sois vuestros. Cuando en la cruz Jesucristo compró nuestras almas a precio de sangre, el alma fue comprada a precio de sangre, pero también fue comprado nuestro cuerpo. Y ahí viene la realidad de que hay que cuidar el cuerpo, porque tenemos que darle cuenta a Dios de nuestro cuerpo. Somos mayordomos, no solamente del tiempo, porque tenemos que andar sabiamente, sino que somos mayordomos de nuestro cuerpo. Si no somos nuestros, si nuestro cuerpo no nos pertenece, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Que nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios puede venir y operar en nuestro cuerpo cuando Él quiera y donde Él quiera. ¿Me doy a entender? El Espíritu Santo puede venir. Allá en el desierto llegó. ¿Dónde estaba Eliseo? Allá en el monte, en la cumbre del Carmelo, llegaba. ¿Dónde estaba Elías? Cuando Moisés se postraba, allá llegaba. Jesús en Getsemaní, allá. Están en el templo, en el aposento alto, en todos los lugares. El Espíritu de Dios, oiga lo que le voy a decir, cree tener derecho de operar en nosotros si nosotros nos preocupamos por vivir en santidad. Eso ya no se predica. Lo que yo estoy predicando ya no se predica. Pero eso es lo que nos va a hacer a nosotros despertar todas aquellas áreas que tenemos dormidas. Y para que entendamos que si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que volvernos espirituales y adorar en el Espíritu y orar en el Espíritu y regocijarnos en el Espíritu. Que es el punto que continúa. Lucas 10:21, amados. En aquella misma hora Jesús se regocijó. ¿En qué?
se regocijó en el Espíritu. Y regocijado en el Espíritu dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cómo estaba Jesucristo cuando saca esa oración? Desde las entrañas. ¿Sabe cómo lo hizo? Regocijándose o regocijado en el Espíritu. Esa es una hermosura, hermano. El regocijo nuestro no depende, repito, de lo que se mueva en la atmósfera exterior. Oh, los discípulos regresaron regocijados. ¿Sabe por qué? Porque los demonios se sometían. Porque los demonios sobre ellos tenían autoridad y los echaban fuera. Y regresaron donde Jesús, ¿cómo? Regocijados. Y Jesús les dijo: ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes están como regocijados, los veo yo. Porque ellos venían, hermano, como corderitos. ¡Aleluya! Y Jesús dijo: qué regocijo el de ustedes. Está muy bien. Excelente. Que se regocijen, regocíjense. Pero yo les voy a decir el motivo y la causa real por la que ustedes se tienen que regocijar. Regocijaos, les dijo, para que vuestro nombre esté escrito en los cielos, en el libro de la vida. Qué tremendo, hermano. Un regocijo que sale de lo más profundo y se va hacia lo más profundo. Un regocijo que no depende de las cítaras, de las trompetas, de las cuerdas, de la batería o del piano. Es que tú andas tu propia melodía en el Espíritu. No me está entendiendo. Es que el regocijo con el que Jesucristo, oiga esto, con el regocijo, dice una versión, puesto delante de él, sufrió Jesucristo la cruz. Hebreos 12. Con el regocijo puesto delante de él, él sufrió la cruz. Pero no es un regocijo en la carne. En la carne estaba recibiendo palo. En la carne estaba recibiendo bofetada. En la carne estaba recibiendo injuria. En la carne estaba debilitado. En la carne estaba hasta afligido y debilitado. Pero había gozo, había regocijo. ¿A dónde? En el Espíritu. Como dijo mi hermano, esto sí es profundo. Es profundo. ¿Por qué? Porque te lleva a una actitud no de apariencia, sino una actitud real, que es la que se genera dentro de nosotros. Oiga lo que dijo la madre de Jesús. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Alaba, dijo, mi alma al Señor. Alaba mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esa es una bofetada para los católicos. Porque María reconoce que ella no es salvadora de nadie, sino que ella es la misma que allá en la boda de Caná dijo: yo no puedo hacer ningún milagro, vayan donde Jesús. Yo no puedo salvar a nadie, yo misma, mi alma tiene necesidad de un Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese Salvador se regocija, ¿qué? Se regocija mi espíritu, causa por la cual mi alma alaba
al Señor. ¿Cómo usted me explica que el apóstol Pablo está dentro de una prisión, que el apóstol Pablo se encuentra bajo quebranto, que el apóstol Pablo se encuentra en encierro, que el apóstol Pablo se encuentra, amados, maltratado, en cepos, porque así lo metían en las prisiones, y luego agarra pergamino y agarra pluma y empieza a escribirle a la iglesia de Filipenses y les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. ¿De qué regocijo le está hablando? ¿O qué regocijo es el que él, en medio de todas las circunstancias adversas que está enfrentando, es el que el apóstol Pablo vive y experimenta en su diario vivir? No es un regocijo en la carne. No, es un regocijo en el Espíritu. Es el mismo regocijo que llevó a Jesucristo hacia el Padre y le dijo: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los pequeños, porque así te agradó a ti, Padre. Un regocijo que te lleva a la adoración, a la alabanza, a engrandecer al Señor. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Pablo estaba, hermano, regocijado y regocijándose en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio, amado, de las vicisitudes que enfrentaban y que estaban pasando en tiempos de persecución. No era un regocijo artificial ni carnal. Era un regocijo en el Espíritu. Pablo se regocijaba en el Espíritu y les pedía a las iglesias que se regocijaran en el Espíritu. Mire, los apóstoles, Hechos 5:40, con esto terminamos. A los apóstoles, por estar predicando al Cristo resucitado o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los metieron presos, pero antes de meterlos presos y meterlos a la prisión, desahogaron todas las fuerzas dándoles palos. Los golpearon, los maltrataron. Y le dijeron: ustedes no pueden predicar ese evangelio. Ustedes no pueden predicar ese mensaje. Ustedes están amotinando a la gente. Ustedes están contra la ley romana. Entonces ustedes tienen una nueva doctrina y ustedes tienen que desaparecer. Y dice que los gobernantes y las autoridades, después de encerrarlos y de mandarlos a golpear, dice que convinieron y llamaron a los apóstoles. Después de azotarlos, oiga, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron, dice, de la presencia del concilio. Oiga cómo salieron: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Pero los intimidaron, pero los golpearon, pero los metieron presos. Y ellos, con el regocijo en el espíritu y el cuerpo maltratado, decían: bendito sea Dios, porque a través de los azotes y a través de los golpes que nos han dado, podemos ser participantes de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo.
y daban testimonio por las casas y llevaban el nombre de Jesús y la doctrina de Jesús por todos lados. No los intimidaron. ¿Por qué? Porque había algo, un motor de referencia dentro de ellos. Y ese motor de referencia dentro de ellos se llama regocijo en el Espíritu. Cuando yo estoy regocijado en el Espíritu, mi cuerpo puede estar quebrantado, pero mi espíritu tiene el regocijo de Dios. Entonces el regocijo se convierte en nuestra fortaleza. Cuando tú entras por las puertas del templo, ¿cómo tienes que entrar? Regocijado en el Espíritu, porque vienes a la casa del Señor, a la concentración de todos para darle gloria y honra al Señor. En este culto me voy a gozar, en este culto voy a orar en el Espíritu, en este culto voy a adorar en el Espíritu, en este culto me voy a regocijar en el Espíritu. Si viene del trabajo, como los que estaban ayer aquí, la mayoría vienen de sus trabajos cansados, fatigados, no solamente con el peso del cansancio de un día, con el peso del cansancio de toda la semana, pero vienen y adoran. Y por eso es que los viernes hay una gloria como diferente. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor ve todo el esfuerzo que hacemos y recibe nuestra adoración cuando lo hacemos en el Espíritu, en su regocijo como motivación. Así que cuando veas un hermano amargado, dígale: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en ti el Santo de Israel. Sonríe que Jesús te ama, decía alguien. Hermano, no hay nada ni nadie que pueda, con un corazón en el Espíritu regocijado. Jesús enfrentó el sacrificio con el regocijo, con el gozo puesto delante de él. Eso quiere decir que un corazón regocijado puede enfrentar la tribulación, puede enfrentar la enfermedad. Es más, la Biblia dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Cuando tú lo enfrentas con el regocijo, alabado sea el Señor, en el Espíritu, la misma enfermedad pierde fuerza. La misma enfermedad no hace estragos en tu cuerpo. Gloria al Señor. La misma actitud tuya produce, ¿qué? Produce serotonina, mi hermano. Serotonina. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios produce serotonina? Los médicos aquí que entienden. Sientes alegría y tú no sabes ni por qué te estás gozoso. Y aquel está amargado y te quiere arruinar el día. Y tú tienes que decirle como Jesús le dijo a Pedro: stay away from me, le dijo. Stay away from me, little devil. Apártate de mí, Satanás, pues, porque me eres estorbo. Te voy a decir por qué. Porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las terrenales. Y tu alma está enredada en las cosas terrenales. Por eso las cosas terrenales te sustraen el gozo. Hasta el COVID, hermano, cuando ve a una persona regocijado en el Espíritu, el COVID dice: tenemos que bajar la guardia porque allá hay algo más poderoso que mi naturaleza operativa. Y usted, con el gozo puesto delante de usted, enfrenta. Y dice: no, esto va a pasar. No, yo sé que mi Redentor vive. No, yo sé que aunque mi cuerpo está debilitado y mis pellejos se están pegando a los huesos, yo sé que estos ojos verán al Redentor. Aquellas declaraciones que hizo, estando en la crisis, estando en la desgracia,
con ese estado vino a tener conexión. Porque tú llamas las cosas con tu actitud, las cosas positivas. Así que levántate hoy de este lugar y vete a tu casa. Pero ¿sabes qué? Cambia de actitud. Iglesia, cambiemos de actitud. Dejemos que el regocijo del Señor se convierta en esa fortaleza dentro de nosotros. Con capacidad, hermano, de vencer, imagínense, hasta la muerte. No digamos las causas de la muerte. Causas y efectos, no importa. Con el gozo. Por eso es que la muerte de un impío no es lo mismo que la muerte de un cristiano. Ajá. El que no es cristiano patalea, agoniza, no se quiere morir, entra en periodos de espanto. El cristiano no, con el gozo puesto delante de él, dice, como Esteban, estoy viendo a nuestro Señor Jesucristo que viene a buscarme. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Aleluya, por esa gloria maravillosa. Yo sé que el Señor vendrá a buscarme. Con el qué lindo es mantener el gozo hasta el final. Por eso es que el cántico dice que no se apague el gozo que hay en mi corazón. Que no lo apague nada ni nadie. Pero tiene que estar el regocijo. Jesús se regocijó en el Espíritu. Y con el regocijo puesto delante de él sufrió. Pablo se regocijaba en el Espíritu. Y con el regocijo en el Espíritu se mantuvo permanentemente sirviéndole al Señor hasta la muerte. Cuando dijo, he peleado la buena batalla. He conservado la fe. Por lo demás me queda la corona de justicia que dará el juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Con el gozo puesto delante de él, allá Juan lo vemos en Apocalipsis. Pero era un gozo en el Espíritu. Eran hombres que adoraban en espíritu. Eran hombres que oraban en espíritu. Por eso Dios les dio las clases de experiencia que nosotros vemos que esa gente tuvo. Porque eran hombres espirituales. Nosotros no queremos pagar el precio. Nosotros queremos las cosas fáciles. En la era de la microonda. Todo rápido, sin costo alguno. No queremos doblar rodillas. No sabemos lo que es clamar. No sabemos lo que es gemir. No sabemos lo que es adorar en el Espíritu. Y no sabemos tampoco tomar la mejor actitud a la hora de las malas circunstancias, regocijándonos en el Espíritu. Que el Espíritu, la parte más noble de tu ser, logre conectarse con lo más íntimo de Dios, que es el Espíritu de Él. Y lo más íntimo de Dios y lo más íntimo tuyo pueda fusionarse. Y tú vas a empezar a regocijarte en el Espíritu. Y vas a empezar a orar en el Espíritu. Y vas a empezar a adorar en el Espíritu. Entonces vamos a tener cualidades de una iglesia espiritual. Entonces los devocionales van a cambiar. Entonces la atmósfera de la iglesia va a respirar un ambiente diferente, donde sin toque alguno los enfermos recibirán sanidad, donde sin toque alguno, gloria al nombre del Señor, van a sentir, hermano, ríos de agua viva, y el Espíritu Santo va a empezar a bautizar, donde la gloria de Dios se ha de mover como el Señor, aparte de lo que está escrito como promesa, nos lo ha prometido como iglesia. Póngase de pie y digámosle al Señor, gracias, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más de tu gloria, yo quiero más de tu espíritu, yo quiero más de tu unción. Yo quiero, Señor, andar en el espíritu. Pablo dijo,
Pablo dijo: bendecido sea el nombre del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Voy a terminar, amados, mientras está de pie. Le voy a dar testimonio de un hombre, porque el que anda en el Espíritu y es espiritual, ya no lo guía la carne, sino que lo guía el Espíritu de Dios. Por eso que Pablo le prohibieron entrar a Bitinia y a Asia, porque eran guiados por el Espíritu de Dios. Este hombre llegó a la iglesia primitiva en calidad de incrédulo. Y en calidad de incrédulo, un día aceptó a Jesús en una de las reuniones. Y se volvió de incrédulo, se volvió a hijo de la fe. Nació de nuevo. Su nombre fue escrito en el libro de la vida. Empezó a congregarse. Y aquella fe empezó a activarse. Y aquella fe empezó a dar fruto del ejercicio constante en el que este hombre la mantenía. Tanto que cuando se buscaron diáconos en la iglesia primitiva, lo sacaron a él aparte. Antes era incrédulo, después viene a ser creyente. Pero después de ser creyente, ahora es diácono. Y empieza a crecer y a desarrollar el ejercicio de su fe en la comunidad, aquella comunidad que todas las cosas la tenían en común y donde el regocijo era una de las cualidades de esa iglesia, porque era una iglesia espiritual. En el diaconado se encuentran cuando lo llaman al pastorado, a pastorear una iglesia en Samaria. Antes era incrédulo, después pasó a creyente, después pasó a diácono y después de diácono pasó a ser pastor. Recibe asistencia de Pedro, de Juan y de Santiago, quienes poniendo las manos sobre los cristianos allá en Samaria, aquella iglesia que nació de los lomos de aquel testimonio que aquella mujer, aquella samaritana dio, ahora la está pastoreando Felipe, el hombre al que me refiero, que era incrédulo, que se volvió creyente, que se volvió diácono, que se volvió pastor. Y ahora, en calidad de pastor, recibe la voz del Espíritu, porque el que es espiritual se deja guiar por el Espíritu. Y le dice: vete para el desierto, allá en camino de Gaza. Cuando se encuentra allá, se encuentra con un etíope que viene del templo de Jerusalén y trae un pergamino en sus manos y viene leyendo Isaías 53. El Espíritu le dice: acércate al carruaje. El Espíritu vuelve y le dice: siéntate con él. El Espíritu le vuelve y le dice: pregúntale si entiende lo que lee. ¿Entiendes lo que lees? El etíope le dice: no lo entiendo y me gustaría que me lo expliques. ¿Es referencia al escritor del libro o es referencia a alguien más lo que está escrito? Y Felipe empieza a explicarle las sagradas escrituras, el plan de salvación, aquellos versos que dicen: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y por cuya herida nosotros fuimos curados. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y empezó a explicarle. Le bajó aquella gloria en un carro al etíope. Recibe a Jesús, se convierte a Jesucristo. Le dice: ahora entiendo y ahora creo. Y como prueba de mi fe, yo quiero que antes que te despegues de mí, porque tú eres el pastor Felipe, yo quiero que me bautices para publicar mi fe, para constatar mi arrepentimiento. No te quiero dejar ir sin que
que me bautices. Y Felipe le dijo: ¿qué impide que yo te bautice? Te voy a bautizar en el primer lugar que encontremos. Y en el primer lugar que encontraron fue bautizado. Dice la Biblia, oiga lo que dice la Biblia, que nomás fue bautizado el etíope. Felipe, delante de sus ojos, fue arrebatado. Literalmente la Biblia usa ese término, zarpazo. Zarpazo. ¿Por qué le traigo esto? Se lo traigo esto para ilustrar la gran realidad que nosotros vamos a pasar. Yo no sé cuándo viniste tú a la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo tú estuviste en calidad de incrédulo. No sé cuánto tiempo llevas en calidad de creyente. No sé cuánto tiempo llevas sirviéndole al Señor. Pero no importa en qué etapa, esfera o temporada te encuentres. La demanda es para todos vivir en el Espíritu. ¿Sabe por qué Felipe fue traspuesto? ¿Sabe por qué Felipe fue arrebatado? ¿Sabe por qué fue arrebatado? Porque Felipe andaba en el Espíritu. El Espíritu no levanta gente pesada, gente en la carne. El Espíritu levanta a gente espiritual. El Espíritu levanta a gente que anda en el Espíritu, que no están pesados. Si tú estás en el Espíritu y Cristo viene esta noche, hermano, tú vas a despertar en la presencia misma del Señor. Porque por alguien viene Jesucristo. Ese arrebatamiento de Felipe nos trae a nosotros una gran enseñanza de lo que es, gloria al Señor, andar en el Espíritu, y estando en el Espíritu ser arrebatado, ser raptado, gloria al nombre del Señor. Los carnales se van a quedar en la gran tribulación. Los carnales van a tener que enfrentar el anticristo, pero los espirituales son los que van a despertar en la misma presencia del Señor. Y no estoy sugestionando a nadie. Lejos está de mí sugestionar a alguien. Estoy hablando de verdades cardinales que la Biblia nos ofrece, para que nos preocupemos por andar en el Espíritu, por pelear en el Espíritu, por orar en el Espíritu, por adorar en el Espíritu. Adoremos, iglesia, en el Espíritu. Oremos en el Espíritu. Y oiga, regocijémonos en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Regocíjate en el Espíritu. Regocíjate en el Espíritu. Y en el Espíritu regocijado, dile al Padre: Padre, yo te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los pequeños, porque así te agradó a ti, mi papá. Regocijo tengo, regocijo comparto, regocijo tengo, regocijo doy. Lléname más, lléname más, lléname más. La gloria de Dios es lo que trae regocijo al Espíritu, regocijo al Espíritu. No es un regocijo en la carne nada más, es en el Espíritu, es por dentro, capaz de minimizar los efectos de una enfermedad en su pleno poder. Alabado sea el nombre del Señor. Con el gozo, con el regocijo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Vas a sufrir la prueba, vas a sufrir tu desierto, vas a sufrir. Nada, el estado interno en el que te encuentras, no deje que la tristeza te consuma. No deje que la tristeza te debilite el hombre interior. No deje que la tristeza te enferme el hombre interior. Regocíjate, que con el regocijo puesto delante de nosotros, los golpes saben, más bien dicho, a gloria. Con el regocijo puesto delante de nosotros, la cruz deja de ser pesada. Por eso te adoramos, oh Dios.
¿Qué tal le brinda una adoración en el Espíritu al Señor? ¿Qué tal le adora? ¿Qué tal le adora? ¿Qué tal practicamos lo que hemos aprendido? ¿Qué tal llevamos del campo de la teoría a la práctica? ¿Qué tal? ¿Qué tal si llevamos al campo de la práctica lo que el Señor nos ha enseñado? Bendito sea el nombre del Señor. Tú que estás en la transmisión, bendecimos a Dios por tu vida y por tu casa. Sea el nombre del Señor glorificado. Gracias por haber estado en sintonía. Te bendecimos, oh Dios. Pero tú que estás aquí, conéctate.